Buenos días a todos. Simplemente quiero hacer una declaración general. Yo creo que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, uno de los ejes fundamentales del mismo es la conectividad sostenible urbana y rural. Y dentro de ese ejercicio, el lanzamiento del programa Colombia Rural era una parte fundamental del mismo, porque tengo que decir que era la pata que le hacía falta a la política de infraestructura en Colombia. Nos habíamos enfocado en hacer las grandes vías conectando al país de norte a sur. Ustedes ya saben, a todos les he informado cómo ha ido el avance de la 4G y cómo a marzo de este año tenemos 21 proyectos andando, generando crecimiento económico, creciendo el 6.5% este sector comparado con el año anterior y cómo habíamos caído los últimos primeros trimestres del 2018. Pero obviamente para tener una infraestructura realmente con equidad que le genere al país más equidad necesitábamos conectar las zonas rurales, necesitábamos tener un programa que priorizara la conectividad para que los campesinos pudieran sacar sus cosechas, para que los circuitos turísticos prioritarios también se pudieran desarrollar y para las zonas de estabilización. Así las cosas, nos tardamos un tiempo de la mano de Planeación Nacional, el Ministerio de Agricultura y la Consejería para la Estabilización, diseñando el programa Colombia Rural que fuera transparente, sin intermediarios, que obedeciera unos criterios donde los alcaldes se postulan y se inscriben con base a una necesidad y donde se iba a priorizar la asignación con base a estos criterios que en el caso agrícola tienen como base el censo agrícola del 2014, donde queda claro dónde están los mayores problemas de conectividad en la zona rural para sacar las cosechas a los centros de consumo. Así las cosas, el 18 de mayo lanzamos el programa Colombia Rural, que tiene un presupuesto de la nación para este año de 500.000 millones de pesos, pero que involucra la posibilidad de sumar reportes y recursos de todos, aportes de todos, desde obras por impuestos, regalías, participación en especie, tanto con mano de obra como con bancos de maquinarias, con los bancos de maquinarias, con los batallones de ingenieros en los departamentos donde hay. Y el plazo para postular se venció el 31 de mayo. Hoy tenemos 928 municipios que postularon alguna vía terciaria a Colombia Rural. Tenemos 24 gobernaciones y en este momento se está haciendo el ejercicio de validación. Hay una visita por parte de una comisión que involucra a estas mismas entidades que diseñaron el programa. Eso valida que la vía exista, cuál es el tipo de intervención, porque aquí, a diferencia de en otros casos, no se trataba de que presentaran los proyectos, sino la necesidad. Así fue que se postularon identificando la necesidad, y el tipo de intervención lo va a definir el INVIAS, porque dependiendo obviamente de la vía, unas necesitan es transitabilidad y esos temas de mantenimiento rutinario y de hacer de alguna manera los drenajes que tocan. Otras zonas son intervenciones para mejoramiento, y ahí puede haber desde placahuella en los casos de las cuestas más empinadas hasta otro tipo de insumos como productos de nanotecnología e innovación que han sido ya muy exitosos tanto en proyectos pilotos del INVIAS como en algunos departamentos y que hacen mucho más eficiente el tipo de intervención. Y así las cosas, validado esto, vienen las asignaciones que, como digo, tienen unos puntajes que obedecen a estos criterios de priorización para luego venir a suscribir los convenios donde se girarán los recursos a los municipios y INVIAS tendrá la supervisión e interventoría de los proyectos. Yo creo que esta es una gran apuesta, es una apuesta que complementa obviamente los grandes ejes de conectividad de los centros urbanos como lo son las 4G, pero que era una cosa totalmente insuficiente si veíamos la desconexión que tenemos con el campo, y este es un programa que lo que busca es romper esa brecha de conectividad. En la medida que los campesinos puedan sacar sus cosechas, vamos a tener un país con más equidad y a mayor conectividad. En términos de infraestructura de transporte, mayor nivel de desarrollo y mayor equidad en un país. Ministra, para comenzar quiero que hablemos de la vía al llano. En primer lugar, hay muchas quejas de personas que van a viajar al llano por el elevado costo de los tiquetes. Y en segundo lugar, hay protestas ya en la vía y se están preparando nuevas protestas. ¿Cuándo vamos a tener una solución a lo que está ocurriendo en la vía al llano? Lo primero que quiero decir es que esto no es una solución. Esto que yo encontré en septiembre del año pasado, cuando hubo la primera crisis, es algo que viene de tiempo atrás. Ustedes saben que ahí hay temas tanto de cambio climático como de puntos críticos que se habían venido identificando y no se habían intervenido. ¿Qué hicimos y qué estamos haciendo? Desde que llegamos, lo primero que hicimos fue no solo hacer pública toda la información de los dos proyectos,
hacer públicas las actas de interventoría, por eso sacamos el gestor de proyectos de infraestructura, sino promover las veedurías regionales. Y promovimos la veeduría cuya Secretaría Técnica ejerce la Cámara de Comercio de Villavicencio, pero que involucra a la Sociedad Regional de Ingenieros, las universidades, los gremios, todos, para empezar a dar un debate informado sobre el tema, es decir, cuáles eran esos puntos críticos, qué necesidades de intervención había y de quién era la responsabilidad. De hecho, gracias a eso nosotros intervenimos con recursos propios el kilómetro 46 durante el último trimestre del año pasado y comienzos de este año, y la prueba está que con ese no hemos tenido problemas en este momento. Comenzamos la intervención del kilómetro 64, desafortunadamente son intervenciones de mediano y largo plazo y obviamente no la hemos terminado, y vino el problema del kilómetro 58. También gracias a que esa veeduría la promovimos, porque como dije, las veedurías las promovemos, pero somos sujetos a veeduría, y lo que pedimos es que entre todos nos ayudemos a vigilar. Se hizo un estudio por parte del concesionario, ya se ha comentado el impacto de ese estudio y cómo se encontró que hay que hacer una intervención enorme, y que parte de la responsabilidad del tema fue que después de que la obra estaba y la carretera, ustedes saben que llevan ahí 70 años, después de eso se autorizaron de alguna manera una industria en la montaña, y no se tuvo en cuenta lo que era el desagüe de la hidrología de esa montaña. Eso taponó y hizo que el agua se fuera por otros lados de manera incontrolable, y que eso es lo que está generando esa... Por eso trajimos a todos a la veeduría, porque aquí las autoridades ambientales de territorio tienen una responsabilidad. Inmediatamente identificamos el tipo de intervención, logramos que el Ministerio de Hacienda liberara el fondo de contingencia para hacer y empezar esa intervención, que son un poco más de 100.000 millones de pesos. ¿Qué ha sido la prioridad? Hemos tomado las decisiones, la prioridad ha sido mantener la seguridad y la vida de las personas. Por eso tenemos un puesto de mando unificado permanente, tenemos 2 reuniones diarias, alertamos y avisamos. La Aerocivil ha decretado la exención de alguna manera de las tasas precisamente por esa prioridad, y lo vamos a seguir haciendo, invitando a más gente a ir. Hemos anunciado además que Satena tiene que montar su corredor humanitario en este momento, pero como digo, la intervención del kilómetro 68 es una intervención que tarda 18 meses, y que ustedes saben que mientras esté lloviendo, no podemos trabajar, porque además se pone en riesgo la vida de las personas. Luego nuestra prioridad es mantener la vía alterna. Ustedes saben que la transversal del Cisga tenemos 60 frentes de obras y le hemos metido el acelerador desde que llegamos, y aquí tratar en la medida de lo posible de despejar la vía lo más rápido posible, pero nunca poniendo en riesgo la seguridad. Estamos dando obviamente los debates del tema, pero sí quiero decirles que no solamente estamos encima, sino que hemos estado desde el día 1 montados, sabiendo que este es un problema de largo plazo, que no tiene soluciones cortas, pero que todas las decisiones rápidas de lo que hemos podido hacer lo hemos hecho como Estado y estamos encima. Y como lo planteé a la veeduría, lo que queremos es que la misma veeduría dé un diagnóstico no solo de este es un punto crítico grave, el kilómetro 58, sino que hagamos de una vez por todas un diagnóstico de todos los puntos críticos. Y sinceremos, y digamos si eso vale $1 billón o lo que valga en el mediano plazo, ¿quién asume qué? ¿A quién le compete? ¿Y cómo hacemos un plan de acción de mediano plazo? Por lo pronto hay un estimado de 400.000 millones de pesos que estamos buscando, pero en realidad, como digo, hay 17 puntos críticos identificados. Luego queremos es que todos tengamos la información y que la veeduría nos ayude en el proceso de la información. En este momento Satena no está volando. Usted dice que van a abrir un corredor humanitario. Esa es una solicitud que hizo, inclusive el presidente lo acaba de anunciar, en el entendido en que precisamente lo que ha pasado esta semana ha sido de los momentos más críticos en términos de conectividad, porque hemos tenido más horas la vía cerrada. Usualmente a las 4, 5, 6 horas se abría, esta vez llevamos casi 30 horas más o menos, y esa es la razón por la que es necesario ya identificar esas otras acciones de contingencia. Ministra, más que una pregunta es una claridad. Usted ha dicho que una de las preocupaciones del gobierno es que los campesinos saquen su cosecha. En el proceso, en el plan de las vías terciarias, ¿cómo va eso y cuál es la inversión? Y si es a corto, mediano o a largo plazo. No, esa primera inversión, como digo, es a corto plazo. El Plan Colombia Rural tiene... El programa Colombia Rural tiene en el presupuesto nacional del 2019 $500.000 millones asignados. Eso, quiero también hacer claridad, es totalmente insuficiente.
tenemos un balance de 142.000 kilómetros de vías terciarias, de las cuales se estima que solo el 6% están en buen estado. Entendiendo eso, hay que saber que por eso en el programa se diseñaron unos criterios técnicos de priorización, pero también la posibilidad de cofinanciación de distintos mecanismos, desde obras por impuestos, regalías, aportes en especie. Hay algunos gremios que más allá de que obras por impuestos aportan la mano de obra. Estamos trabajando con los batallones de ingenieros y el programa ya en este momento está en evaluación de los 928 postulaciones, cuáles se priorizarán precisamente para salir a hacer los convenios, y estas son intervenciones obviamente que esperamos se van a hacer a nivel de municipio. En algunos casos es simple mantenimiento que ni siquiera existía en el Estado, mantenimiento rutinario con mano de obra con los microempresarios o con los batallones de ingenieros, mantenimiento con bancos de maquinaria, dependiendo de la necesidad. Este es un tema del siguiente semestre, por eso les digo, esperamos, ya por eso iniciamos el proceso. Estamos en los siguientes 15 días, se hacen las evaluaciones en terreno para identificar el tipo de intervención. ¿Cuál es el reto? En el debate presupuestal que viene, conseguir por lo menos de la Nación 1 billón de pesos anuales a partir de 2020, 2021 y 2022, pero también estamos allegando fuentes de cooperación internacional. Por ejemplo, ya tenemos que la AID nos han donado 100 puentes metálicos. En las zonas rurales son muy importantes esos puentes metálicos, digamos, pero también estamos buscando otras fuentes de financiación. Yo creo que aquí tenemos que sumar entre todos porque las necesidades son muchas y la Nación como Estado no tenía presupuesto para esto desde el año 2015. Pregunta CMI y termina la ronda de preguntas, primera página. Gracias, ministra, por el tiempo. Ministra, dos preguntas. Respecto a la vía al llano, históricamente se ha tomado medidas cuando las vías no funcionan, quitando o bajando el valor de los peajes. ¿Está esto en el radar y a partir de cuándo se ajustarían los peajes de aquí a Villavicencio? Y la segunda, con el tema de crecimiento económico, obviamente uno de los sectores, al no crecer esta economía 2.8 sino 2.3, toda la economía... 2.8 está creciendo la economía, yo no sé dónde salió el 2.3. El 2.3 lo dijo el Banco de la República ayer. Pero no están las cifras de crecimiento que Pero tenemos, pero el ministro lo desmintió. Entonces la pregunta es, ¿no les gusta, no le creen al Banco de la República? ¿Tienen sus propias cifras? No, no son nuestras propias, son las del DANE. Yo estoy hablando del último reporte de crecimiento del DANE, que las entidades multilaterales pues le han creído y no entro a discutir nada más sino eso. Este sector creció el 6.5% en el primer trimestre del 2019. Este sector creció el 4.4% en el último trimestre del 2018. Este sector en los primeros 3 trimestres del 2018 había caído en promedio 4%, pero era 7,6 más o menos, 7,6 o algo así. En promedio había caído en todo el año anterior 4%. Crecimos el último trimestre por la reactivación de las 4G. Crecimos 4.4 y en el primer trimestre de este año crecemos al 6.5 y los pagos en obra civil crecieron al 8%. Entonces, y aquí, digamos, tengo que decir, las medidas que se toman de alguna manera se toman de manera estructural. Por eso fue que yo promoví la PEDUrías. Traje a todos los actores, empezando por el Instituto Geológico, las corporaciones autónomas regionales, la de Cundinamarca y la del Meta. Todos tenemos que participar porque, por ejemplo, el hecho de que el kilómetro 58 haya sido el cambio en la hidrología de la montaña que ha generado eso, haya sido el resultado de poner una industria ya que haya cambiado el tema hidrológico de la montaña y que se haya interpuesto en el flujo natural del agua cuando llovía. Esta es la zona de tercer nivel de pluviosidad en el país. Luego no era el agua que generaba la industria, era cómo se desagua el agua cuando llueve. Y eso lo paralizaron y lo cambiaron porque ninguna autoridad ambiental, ni siquiera el que le dio la licencia de obra, le pidió un tema de manejo de aguas, ni qué pasaba y qué puede pasar. Eso significa ocupación del territorio. Por eso aquí no se trata de culpar a nadie, se trata de que todos entendamos que es responsabilidad de todos. Y crear la veeduría, hacer pública la información y pedir la evaluación de cada ente responsable de lo que le compete, era lo que había que hacer. Para poder tener un diagnóstico integral. El que tenemos ahora lo estamos atacando con las medidas que podemos hacer y obviamente nos toca mantener la vía abierta, nunca poniendo en riesgo la vida de la gente, que es la prioridad. Luego, todo eso lo hemos hecho es para tener un enfoque y tener la información abierta y pedirle a la veeduría que empiece a participar de manera informada, de identificar cuáles son los otros puntos críticos y qué se puede hacer, es lo que podemos hacer de manera estructural.
Y eso es lo que estamos haciendo, por eso el anuncio de hoy de evaluar el tema de Satena, por la pluviosidad. Estamos hablando de un fenómeno de cambio climático y un fenómeno histórico tradicional, y es la suma de ambas cosas. Última Y en el pregunta. tema de los peajes, claro que se está evaluando. Ustedes saben que nosotros tenemos los contratos. Ya en una ocasión pasada el mismo concesionario lo hizo en un momento determinado. Nosotros tenemos que atacar el tema cumpliendo los contratos y se está evaluando toda la situación para mirar qué se puede hacer en ese tema. Tengan la garantía que estamos encima del tema, mirando cómo podemos, honrando los contratos y trabajar de la mano del concesionario para lograrlo. Eso es lo único que puedo decir hasta este momento. Última pregunta, por favor. Ministra, usted dice que están buscando 400.000 millones de pesos. ¿Ya hay algún desembolso para estos próximos días en la vía? Ya se autorizaron con cargo al fondo de contingencia. Las concesiones tienen unos fondos de contingencia y además tienen unos excedentes financieros. En fondo de contingencia, con base en un tema de riesgos que no habían ocurrido, se autorizó el traslado de esos 100.000 millones, algo más de 100.000 millones, precisamente a atender este riesgo del kilómetro 58. Entonces, ese anuncio ya se dio hace unos días y esa es una respuesta concreta a su respuesta. Muchas a su gracias. pregunta.